Hoy, bueno, vamos a dar este webinar sobre servicios de agua y saneamiento en distintos países. Vamos a hacer una comparativa. Pero bueno, primero que nada quería comentarles un poco de lo que se trata IWP, que por sus siglas en inglés es Jóvenes Profesionales del Agua, y es una red global dentro de International Water Association, de IWA, que reúne a jóvenes profesionales de hasta 35 años, apasionados por el sector del agua y el saneamiento. Ahora le voy a pasar. Y bueno, lo que buscamos, o el objetivo es, bueno, justamente esto, promover el desarrollo profesional, la colaboración y la innovación en el sector. Para ello se realizan actividades de este tipo para dar visibilidad al sector del agua, brindar oportunidades de formación, de networking, entre otros. Yo pertenezco a IWP Argentina y hoy van a estar participando varios de los chicos que son de otros países, de España, de Perú. Así que, bueno, y este es el nuevo comité que se formó este año, eh, y les quería compartir, más que nada para, bueno, los que son de Argentina. Nosotros tenemos digamos, un canal de difusión de WhatsApp, que se pueden, escaneando este QR, tienen un link de inscripción. Ahí vamos a estar compartiendo o compartimos información sobre cursos, webinars, visitas o las actividades que organicemos, y también actividades de otras organizaciones que son sobre el tema. También se hace difusión de noticias de interés, de becas, de distinta información útil, digamos. Y también se fomenta eso del intercambio entre profesionales, justamente esto de armar una red de comunicación. Acá tienen el LinkedIn, que también es IWP Argentina, y los invitamos si nos quieren dar seguir. Así que así pueden estar al día con toda la info y de las actividades. Bueno, para no demorar, primero voy a presentar a Ana Rapoport, eh, que ella es de Argentina, es, es de Argentina, vive en Londres, perdón. Es ingeniera química, estudió en el ITBA, especialista en ingeniería sanitaria de la UBA, y también hizo una maestría en ingeniería ambiental en Imperial College en London. Dentro de su trayectoria laboral, trabajó 7 años en Argentina, primero como ingeniera ambiental junior, luego como project manager, y también como ingeniera de procesos en Bodatec. Su experiencia laboral en Reino Unido comenzó como ingeniera de procesos y actualmente ocupa el cargo de project manager. En ambas empresas en las que trabajó en Reino Unido son de diseño y construcción de empresas de agua. Yo ahora le voy a dejar de compartir para que se nos pueda sumar Ana. Eh, que- Hola, ¿cómo están? Hola Ana, ¿qué tal? Lo logré. ¿Qué tal? Me va a tener que disculpar, no estoy acostumbrada a Zoom, así que esto puede ser un papelón rotundo. Pero bueno, mucho, mucho gusto a todos, muchas gracias por sumarse, gracias Lucy por la presentación. Ah, Em, Tengo una pequeña introducción de mi persona también, pero la podemos pasar rápido. Esta charla, al menos la mía, tiene un poco del manejo de la industria del agua en los dos países, tanto en Reino Unido como en Argentina. Y va a tener una pequeña introducción de a qué me refiero con el manejo de la industria del agua también. Y va a haber muy poquito de temas técnicos, pero obviamente si alguien está interesado, que se sume con preguntas. Creo que Lucy, la idea es que te escriban por el chat sí. y vos las lees. Sí, vamos a dejar el chat abierto. Bien. Ahora ahí está. A ver si lo puedo ver. Ahí estamos. Sí, vamos a dejar el chat abierto para que puedan hacer las consultas. Y vamos a ir. Igualmente, yo te voy a ir escuchando y Anita, permitime interrumpirte. Mejor, O- para mí cuanto más charla haya, mejor, pero bueno, no le quiero quitar espacio a los otros exponentes tampoco. Así que me van Muy bien. diciendo,
Y cualquier cosa, Lucy, vos me avisás si yo o apuro o dejamos preguntas para más tarde, pero para mí si quieren interrumpir haciendo preguntas está bueno. De última, para mantenerlo un poco más ordenado, lo manejamos por el chat con vos, Lucy, como quieras. Y vos, bueno, Perfecto. obviamente cuando se te ocurra interrumpir vos nomás. Em, Avísame también si estoy hablando muy rápido o algo, porque me puede pasar, así que em, vos me avisás nomás. Bueno, esta Sí, foto no hay ya problema. tiene un par de años. Viéndola ahora en pantalla, creo que debería haberla actualizado. Em, pero bueno, aquellos bellos años mozos en los que tenía como 24 años y trabajaba en Bodatec en Argentina. Creo que ahí se sumó Andy, así que se va a acordar de esa foto también. Lucy ya me presentó, así que rápido, sí, tengo la maestría en Ingeniería Ambiental en Imperial College London, que fue el último que hice, y soy especialista sanitaria, en Ingeniería Sanitaria de la UBA e Ingeniería Química de ITBA, las dos últimas de Argentina. Y de experiencia laboral, la verdad que lo que más hice fue trabajar en Bodatec con Lucy. Ahí nos estuvimos divirtiendo un par de años. eh, Como project manager y ingeniera de procesos. Y después acá en Reino Unido, una vez que terminé de estudiar, empecé a trabajar como ingeniera de procesos en una empresa llamada Mott MacDonald, que si bien es una multinacional, tiene en Reino Unido una constructora que se llama Mott MacDonald Bentley, y acá se le llama design and Build, que es como diseño y construcción. Entonces hace las dos cosas, tiene la oficina técnica y la construcción de plantas de agua y cloaca. Y ahora estoy trabajando como project manager en la competencia, porque así funciona la vida y acá estamos. Y bueno, todavía sigo ahí. Un poco de cómo funciona el mundo del agua en Reino Unido. A mí, viniendo a Argentina, se me hizo muy particular y muy interesante porque bueno, ahora creo que tengo más entendimiento de que es un caso bastante único en el mundo, cómo se maneja el agua en Reino Unido, pero a mí me parece particularmente interesante porque es completamente privada. Todas las empresas de agua en Reino Unido son empresas privadas y, y lo fue desde 1989. Y lo que tiene Reino Unido es muchas agencias estatales que regulan la industria. Em, entonces, en total lo que hacen es, se dividen en regiones donde las empresas tienen la potestad de dar agua a los consumidores no residenciales y residenciales. Eh, y bueno, como pueden ver acá, Thames Water creo que es la más conocida, es la que está en la región de Londres y alrededores. Pero bueno, tienen Northumbrian Water por está Northumberland, United Utilities Water más por el noroeste, tienen que no lo sé pronunciar, me van a tener que disculpar, pero es de Wales, de Gales, en fin, ya ven que hay unas 11 empresas grandes que se dividen en las regiones, que es para uso residencial, y después además tienen 9 empresas pequeñas que tienen licencia para dar agua a consumo no residencial. Entonces, el uso residencial no puede elegir a quién le compra el agua porque depende de la región, pero las empresas privadas, todo lo que es consumo no residencial, sí puede negociar y elegir a quién le compra el agua. Hay empresas que cruzan regiones y pueden dar agua a consumidores grandes no domiciliarios, y después tienen las 9 pequeñas empresas que también tienen licencia para dar este servicio. Ellos lo que hacen es cada 5 años, las agencias estatales van diciendo, bueno, para este año ustedes tienen que cumplir con tales permisos de vuelco, con tal calidad de agua de vuelco, y también tienen que cumplir, por ejemplo, con, no sé, ciertos requerimientos de mantenimiento en agua potable o ciertos puntos de medición de la calidad del agua potable, o no sé, o de pronto cumplir con cierta cantidad de fugas en el agua. Cada 5 años las agencias estatales le dan estos lineamientos a las empresas, y las empresas tienen que venir y formar un plan de 5 años explicando cómo es que van a lograr eso. Entonces ellos dicen, bueno, para poder
mantener la red, para poder llegar a los parámetros de vuelco que vos me pedís, para poder, qué sé yo, voy a necesitar esta cantidad de plata, mi idea es sacar la plata de tales lugares, no sé, por un lado, la plata que da a los consumidores, por otro lado, tienen que ser inversiones de fuentes privadas, por otro lado, le pueden pedir un poco de plata también al Estado, si mal no recuerdo, y según eso ellos van armando un plan de cómo van a llegar de acá a 5 años a cumplir con los parámetros y requerimientos que ellos les piden. Las empresas un poco que compiten en esto según cuál es el mejor plan. Las agencias ambientales les dan un rango y si quedan últimos en la lista, las chances son que no les van a dar tanto financiamiento como sí le van a dar a las empresas que mejor prepararon su plan. De la misma manera, una de las cosas que tienen que hacer es demostrar con quiénes van a llevar a cargo, van a lograr hacer todos estos planes. Entonces, si se acuerdan, yo les contaba que trabajé para McDonald's, también y ahora trabajo para MWH. Bueno, esas dos son empresas que desde el momento cero dicen, yo puedo hacer esta cantidad de horas para vos en los próximos 5 años para que vos logres este plan. Entonces, el plan ya incluye de por sí a las empresas privadas constructoras que van a llevar a cabo esos proyectos. No necesariamente toda obra tiene una licitación, por ejemplo. Hay algunas que ya están dadas. Ana, Digo, si veo que tengan a preguntar acá algo. una consulta. ¿El privado opera y mantiene, invierte? ¿Quién es el dueño de la infraestructura? Bueno, es difícil. Ellos son dueños ellos invierten, operan y mantienen, sí, pero la infraestructura, a veces hay intermediarios, por eso ellos también pueden negociar quién les da el agua a las grandes empresas. Entonces, algunas de las cañerías son de un tercero, que puede ser también otro privado, pero en total hay concesiones y ellos tienen que ir regulando, bueno, van hablando con la agencia ambiental, perdón, con las agencias de regulación, cómo es que ellos van a ir manteniendo los assets. Entonces, si ellos fallan en hacer eso, tienen multas que pueden llegar a ser multimillonarias y además está el riesgo de que le saquen la concesión. Yo creo que al final del día, todo al final es del Estado, pero se opera y se mantiene y se invierte un poco público-privado. Las empresas hacen estos 5 años de plan de cómo van a mantener las cosas y parte de eso es plata privada, parte de eso es plata pública, parte de eso es plata que reciben de los consumidores. No sé si lo llegué a responder, pero bueno, en Argentina es bien diferente. En Argentina es todo estatal desde el 2002, casi lo opuesto. En algún momento, bueno, algunas fueron privadas, en el 2012 se hizo estatal. Hay agentes reguladores nacionales y provinciales, sí, y hay obras que son a cargo de, por ejemplo, el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. El gobierno fija políticas de planeación y elaboración. En mi experiencia, normalmente son a mucho más largo plazo de lo que yo veo en UK. UK tiene planes a 5 años, en Argentina se habla de planes a 20 años, quizá con corte en 10. Entonces, la visión que se da es muy diferente. Y Argentina es verdad que es gigante, pero estamos hablando de 1.400 prestadoras de servicios de agua y saneamientos diferentes, que pueden estar operando a escala regional, provincial o municipal, y la verdad es que hay un poco de todo. Hay sociedades anónimas que tienen quizá participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, otras sociedades anónimas que son privadas, dependencias municipales, cooperativas de servicios comunales, acciones comunitarias. Hay un montón, en Argentina el mundo del agua es mucho más diferente. Ya de entrada se dan una idea por la cantidad de prestadores de servicio que hay, y las diferentes escalas a las que van funcionando, pero además estamos hablando de sociedades que no necesariamente son todas privadas o todas públicas o todas, etcétera. Pero sí, estamos hablando de 20 empresas contra 1.400 quizás. Sí, Argentina es un país más grande, pero es bien diferente cómo se regula y cómo se mantiene. En la perspectiva general, no sé cuánto está ok que yo opine de esto, pero lo voy a hacer igual. Yo honestamente no estoy casada con ninguno de los dos sistemas.
en Reino Unido y Argentina tienen dos problemáticas muy diferentes. Reino Unido tiene un problema que es grave y es que tiene infraestructura viejísima, tiene infraestructura victoriana. Estamos hablando de cañerías que tienen más de 100 años, quizás 200 años, y que todavía siguen sirviendo al público, pero imaginémonos, ¿no?, en qué estado pueden estar. Y además, en qué momento se diseñaron. Se diseñaron para una población sí mucho más chica, pero también se diseñaron para, para un clima muy diferente. Entonces, una de las cosas más difíciles que afronta Reino Unido es, por un lado, la cantidad de fugas que hay de agua. Entonces tienen que crear mucha agua porque muchas se las fugan en las cañerías, en la distribución, pero además tienen muchos problemas de que descargan cloaca pura a los ríos. Y eso en general está dado más por un tema de lluvias que por otra cosa. Y por otro lado, en Argentina no hay tanta infraestructura. Estos números puede que estén un poco viejos, pero estamos hablando de un 88% de agua potable, 63% de cloaca, y de esa cloaca 27% es tratada. O sea, nada que ver, el Reino Unido están todo en 100%. Entonces, bueno, las problemáticas son muy diferentes. Por un lado tenés quizás agentes reguladores que son muy fuertes y no necesariamente eso es bueno para cómo una empresa privada hace o deshace diferentes tipos de inversiones, porque la regulación es muy fuerte. Pero por otro lado tenés quizás Estado regulándose a sí mismo, que todos sabemos también cómo eso puede funcionar, ¿no? Y acá me meto un poco más a la parte técnica, así que si quieren hacerme preguntas de lo comercial, está bien, si no las dejamos para el final, no sé cómo vamos de tiempo, Lucy, pero me empiezo a meter con cosas técnicas ahora. Ok, no, preguntaban sobre la tarifa en UK, si tiene algún tipo si existe algún tipo de subsidio como existe en Argentina, no hay. Yo no lo tengo claro la verdad, si soy honesta, nunca vi una factura de agua. Pero les puedo decir eh, que pago más o menos 20 pounds por mes, y 20 pounds por mes, que son $30 por mes, para que se den una idea, más o menos. ok, No riego, no tengo pileta, no sé si les sirve el dato. Yo ok, no tengo, sé que ellos dependen cómo es su plan de inversión y las obras que están haciendo, cuánto le pueden cobrar a los consumidores. El resto de la plata tiene que salir de otras cosas. Entonces, seguro que hay un tope de cuánto le pueden cobrar al consumidor, pero yo no tengo claro cuánto eso lo podemos llamar subsidios o y cuánto esa, eso es simplemente el agente regulador diciendo te calmas, no lo sé. y esa tarifa, ¿quién la fija, digamos? Es lo que les permite cada 5 años el agente regulador cobrar por el metro cúbico de agua. El ente regulador Ok, dice, por la cantidad de obras que vas a hacer, te dejo cobrar esta cantidad, y no sé, la cantidad de mantenimiento que me decís que vas a hacer, según el plan de 5 años, esta es la cantidad de metros cúbicos esta es la cantidad de pounds por metros cúbicos que te permito cobrar a los consumidores, esto es. ok, Y en acá todos dice, lados hay medidor, o casi todos lados. ¿cuáles son los desafíos más grandes en UK y Argentina sobre el agua potable? Por ejemplo, agua no facturada, tratamiento de aguas, coberturas u otros. Bueno, ahí vamos un poco. Agua no facturada en UK, creo que nunca lo escuché ni hablar. En el sentido de que todo lo que es catastro y registro de catastro está bien hecho y se le cobra a todos los consumidores. No hay gente que se cuelga del agua, ni mucho menos. Lo que es agua de fugas sí se contabiliza, y ahora lo vamos a hablar un poco más. Entonces, me meto un poco en la parte más técnica y vamos a hablar de redes de agua potable, que en total hay dos tipos de redes o dos concepciones de redes. Una es la grilla y otra es sectorización. Si estuviéramos en vivo y en directo y si tuviera tiempo, les haría pensar qué piensan que son los pros y contras de cada una, y cuál creen que se usa en Argentina o en Reino Unido. Como no tenemos tanto tiempo y no estamos en vivo, les pido, si quieren, un minuto rápido, decirme un pro y un contra de grilla en el chat, y
cuál de los dos países creen que la usan, y rápido también un pro y un contra de sectorización, y en qué país creen que se usa, pero súper rápido. Y mientras tanto ¿qué sigue? A ver, no, no lo vamos a hacer ahora. A ver, ni bien haya dos respuestas. Y mientras tanto, Gustavo, te digo, cobertura es 100% en Reino Unido. Em, y el tratamiento de agua ahora lo vamos a hablar un poco más. Bueno, sí, exacto. La grilla es más robusta, em, y permite que el agua no se estanque, si es verdad. Entonces, la grilla en general se la asocia con una, con una mejor calidad de agua, y te da más resiliencia, ¿no?, en el sistema. Entonces, si vos sacás por un lado, cortás una cañería, de pronto por el otro lado te llega agua y así. Mientras tanto, la sectorización, sí se habla mucho de agua estancada, y me gustan mucho las respuestas que veo, porque me hace acordar mucho cuando yo llegué a Inglaterra, y es que yo nunca no entendía del todo por qué alguien elegiría sectorización, ¿no? Más allá em, de la inversión inicial. De hecho, Reino Unido, les voy a decir todo ahora. En la Argentina, ahora se está instalando todo grilla, y en general se intenta hacer grilla. De pronto es un poco más costoso porque la grilla es más costosa de realizar, pero en Reino Unido ahora se pasó a la sectorización. Entonces Reino Unido tenía grilla y cortaron la grilla a propósito y se pasaron a sectorización. Y parece muy contraintuitivo, ¿no? Una vez que hiciste semejante inversión, ¿por qué lo harías? Bueno, la respuesta es que con grilla es mucho más fácil ver dónde tenés fugas de agua, y es mucho más fácil regular las fugas de agua. Entonces ellos lo que hacen es, ¿pueden ver mi mouse? Sí, ¿no? Bueno, espero que sí. Pero ellos lo Sí, que sí, hacen se ve. al principio de cada grilla, Sí, perdón. al principio de cada brilla, ellos miden agua y miden presión. Entonces, lo que logran de esta manera es, primero, tener mucha menor presión, y segundo, tiene una medición exacta de agua en cada lugar, cuánta agua hay, y después cada casa también tiene medidores. Entonces, es muy fácil para ellos em, poder entender dónde hay una fuga de agua, porque en todo momento la están midiendo, en la entrada, en la salida, en todos lados. En cambio, en grilla es mucho más difícil saber cuánta agua está perdiendo, cuánta agua está consumiendo, cómo medís la cantidad de agua, etc. Entonces, por un lado, la problemática del Reino Unido es que tienen infraestructura viejísima, con muchísima fuga, y una de las cosas que más tienen que lograr es detener la fuga, porque además de eso no tienen mucha agua. Y en Argentina, en cambio, el problema que hay es que es un país más pobre y la gente se muere de diarrea. Entonces, sí o sí tiene que priorizar la calidad del agua por sobre cualquier otra cosa. Y además, tiene que garantizar el acceso a todo costo, porque vos lo que querés es que la gente se lave las manos, vos lo que querés es que la gente tenga acceso a agua potable. Entonces, las problemáticas de los dos países son muy diferentes, no solo a nivel infraestructura, pero sino también a nivel social. En Reino Unido nadie se muere de diarrea, en Argentina sí. Bueno, sigo. Em, Creo que acá también voy respondiendo algo de algunas cosas que me estuvieron preguntando, diferentes maneras de detectar fugas, por ejemplo. Em, no lo voy a hacer de nuevo. Satélites, de hecho, se usa en Argentina para detectar fugas. Y Digital Twins más o menos es un modelo hidráulico que simula en tiempo real, con todas las mediciones que tienen del sistema de sectorización. Ellos lo que hacen es poner esos datos en tiempo real en un modelo de simulación y comparar los datos que tienen con el modelo como debería dar. Y entonces de esa manera se dan cuenta muy rápido, detectan al instante cuando hay un bloqueo, cuando hay una fuga, entienden mejor dónde está, etc. Entonces ahí sí llevan el equipo al lugar donde puede ser que esté la fuga, y ahí detectan la fuga. Y ahora me meto en tratamiento súper rápido. La verdad es que en tratamiento de agua yo no veo tantísima diferencia.
En lo que es agua superficial tenemos sedimentación, filtración. La gran diferencia que yo encontré es que en Reino Unido se pone carbón activado siempre, en Argentina no necesariamente, se tiene quizá por resiliencia o por si algo pasa, pero no es parte del sistema siempre, en Reino Unido sí. Y después la desinfección, en Reino Unido en algunos lugares se pone flúor y se pone un agente para prevenir la corrosión de las cañerías. Y porque, de nuevo, tienen tantos problemas de fugas y además tienen tendidos de cañerías que quizás no es el tipo de metal que vos querrías tener, o quizá cañerías muy viejas, que entonces una de las cosas que se le añade al agua es un agente químico para minimizar la corrosión en cañerías, que sea más amigable con los metales. Y por otro lado, en el agua subterránea, en Reino Unido se filtra siempre, y muchas veces se hace también como una oxigenación al agua subterránea. La gran diferencia, creo yo, es que Reino Unido no tiene arsénico, Argentina sí la tiene. Entonces, la filtración cuando se hace en Argentina en general es una filtración mucho más intensa que cualquier cosa de lo que se puede hacer en Reino Unido. Estamos hablando a niveles de osmosis inversa y así. Y ahora nos vamos a las redes cloacales. Tenemos dos sistemas, acá se pueden ver, uno es el sistema combinado con cámaras de rebalse y el otro es un sistema separado. Cuando hablamos de sistema combinado estamos hablando de, agua de lluvia mezclada con cloaca. Entonces, si ustedes lo ven, en la primera figura tenemos un clima normal, baja un poco de agua de lluvia, pero nada extraordinario. Se junta con la cloaca y se va todo al tratamiento de fluentes, pero cuando vos tenés una lluvia fuera de lo normal, la planta de fluentes no puede recibir todo, entonces se pone como una trampa en la red y todo el sobrenadante de esa planta se va directamente al mar. Como ya les decía, una de las problemáticas que tiene Reino Unido es que ellos tienen sistema combinado, entonces el problema que tienen es que el sistema combinado quizá tiene 200 años de diseño y en ese momento los eventos de clima fuera de lo normal eran muy aislados, tenían una frecuencia muy baja, pero con el cambio climático esos eventos son cada vez más frecuentes. Entonces, el gran problema que ahora enfrenta Reino Unido y todas las empresas de agua es que este overflow que ven acá, cuando hay un evento fuerte, se va mucha cloaca al río. Perdón, al mar, a los cuerpos de agua. Entonces, esto es una de las principales batallas que está dando Reino Unido hoy en día. En Argentina, en Buenos Aires, sobre todo en la zona más vieja de la ciudad, todavía hay sistema combinado, pero en Argentina, en todo lo que es parte nueva, en general se intenta hacer un sistema separado. El agua de lluvia va por un lado y la cloaca por el otro. Es raro porque en Reino Unido no se concibe que vos no trates el agua de lluvia. Entonces vos en general intentarías tratar el agua de lluvia porque puede tener, no sé, suciedad de la calle, suciedad de techo, suciedad, etcétera. Sobre todo la primera parte de la lluvia, que es la más sucia de todas. Una vez que el evento de lluvia sigue, ya seguís pasando agua casi limpia, pero al principio se hace difícil. Pero bueno, en Argentina tratar agua de lluvia, si todavía no estás tratando toda la cloaca, imagínense que es lo de menos, ¿no? Uno no estaría acá haciendo nada. Yo creo que el sistema separado es más, perdón, ahí abrí el chat. Yo creo que el Justo sistema te iba separado a es preguntar. mejor. Sí, yo creo que mi opinión personal es que el sistema separado es mejor. Sí creo que la primera parte de la lluvia debería ser tratada en lo posible, porque es verdad que la primera parte de la lluvia en general es sucia, pero en general yo creo que la cloaca debería ir siempre por separado, sobre todo porque cada vez con más cambio climático, el hecho de que que las lluvias fuertes se hacen más grandes, llega un momento de cuán grande puedes hacer la cañería, cuán grande puedes hacer la planta. ¿Esto va a funcionar? En mi opinión, no. Yo creo que Reino Unido todavía no cae en cuenta de que en algún momento van a tener que separarla, pero es verdad que estamos hablando de un sistema que está en todos lados, tiene 100% de cloaca, y es una inversión que no es chiste, ¿no? Yo no sé tampoco si se lo pueden, si lo podrían hacer. Entonces, yo lo que veo en Reino Unido es que ponen parches por todos lados, piden que la salida de la cloacal sea pristina, o sea, los niveles
que les piden de salida de cloaca son muy altos. Pero bueno, tienen este problema que no importa lo buena que sea la planta de efluentes, si la cloaca no llega a la planta porque se va por el mar, igual está crudo, entonces da lo mismo. No tiene sentido, sí. Esto es un poco lo que hablamos. Esto es como tienen ellos. Se llama CSO, es Combined Sewer Overflow. Entonces lo que tiene es como esta fosa que tiene ahí un baffle, perdón, estoy con el idioma inglés en la cabeza y me está costando muchísimo hablar, espero que no se den tanto cuenta como yo. Pero bueno, tiene acá como un baffle, entonces lo que hace, acá se ve bien, que en teoría la poca cloaca que pasa, en teoría debería estar tan diluida que no importa, y además la primera parte de la lluvia en general se recibe en la planta de efluentes, que es la parte más difícil de todas. Y dentro de la planta de agua tienen tanque de lluvia, entonces ellos tienen una cámara de ingreso, tienen el tratamiento, pero también tienen otro vertedero que va a un tanque de lluvia. Ese tanque de lluvia recibe las 48 primeras horas de una lluvia, que es lo que se dice la más sucia de todas, y entonces después se va tirando de a poquito al tratamiento y cualquier rebalse se va directo al cuerpo de agua de nuevo. Entonces tenemos dos lugares donde hay ingreso de cloaca al cuerpo de agua. Primera puede ser en estas Combined Sewer Overflow y la segunda puede ser dentro de la planta de efluentes, que es cuando tienen la cámara de ingreso y el tanque de lluvia. En el tratamiento de cloaca, ya les dije, para mí el tratamiento de cloaca en UK es mucho más completo, se les pide muchísima mayor calidad de agua, tienen remoción química de fósforo, tienen remoción de nitrógeno, tienen filtración al final también, es muy completa. En Argentina yo no lo vi esto. Y después lo otro que a mí me parece que es muy interesante es que todo lo que es tratamiento de lodo se lleva en general a plantas separadas y se hace un balance de energía muy estricto, se recuperan los nutrientes y el proceso de lodos es mucho más impresionante de lo que yo vi en Argentina. Se habla mucho de porcentaje de remoción de patógenos y de cómo se puede recuperar el balance de energía para que no gaste tanta plata. Hay muchas plantas la mayoría de las plantas de agua y de cloaca, de hecho, tienen paneles solares, por ejemplo, para ayudar a bajar un poco el consumo de energía. Esto después Lucía les puede compartir las diapositivas, pero es para que se den una idea de lo complicada que puede llegar a ser una planta de lodos, y por eso en general son centralizadas. Tienen plantas muy chiquitas por todos lados de cloaca, y todas esas plantas de cloaca vienen camiones, les llevan el lodo apenas es pesado, y todo ese lodo se va a plantas centralizadas de tratamiento de lodo. Es muy particular, es muy diferente a lo que yo vi en Eh, Argentina. yo, perdón, Ana, te quería consultar porque también lo vi en otros países, o sea, lo vi en Canadá, y me llamó la atención porque las plantas de lodo están aparte de la planta cloacal, que por ahí, o sea, en Argentina no pasa. Eh, Sí. y lo que digo es, o sea, está bien también que lo lleven en camiones, o sea, es como, ¿no es mejor como tenemos acá tener la planta en el mismo lugar? ¿O es porque hay muchas Lo que pasa es distribuidas por que todos lados? por empezar, que Reino Unido tiene 100% de tratamiento cloacal, es un país mucho más chico y tiene mucha zona rural que está mucho más junta una con la otra. Desconozco Canadá, es un país muy grande, pero al mismo Sí. tiempo creo que las zonas habitadas están muy compactadas en ciertos lugares, entonces puede ser que en eso sea un poquito más parecido. Argentina tiene miles y miles de kilómetros inhabitados. Yo creo que en Argentina algo así es mucho más difícil de hacer. Yo no digo que algo sea bien o malo, en este caso yo no tengo una preferencia por una u otra, sí creo que dependiendo de cómo es tu sistema social, dependiendo de cómo es tu país de grande, dependiendo de dónde están las ciudades, los pueblos, cuán grandes son esos pueblos, vos vas a tener diferentes preferencias de cómo manejar esto. En algún punto, en lugares intermedios, y vas a tener la duda de qué conviene si uno o el otro. Sí, Yo no creo que sé, en yo Reino pensaba, Unido, en, creo que en Londres, de hecho, en Londres creo que sí tienen la planta de lodos más cerca de la planta cloacal, sino en el mismo lugar. Entonces Londres es diferente porque es mucha concentración de gente y son plantas mucho más grandes. claro, por ahí si uno se pone riguroso con el tema de emisiones de carbono y eso, es como vos decís, sí, ponele, genero electricidad a partir
de la planta cloacal y lo gastamos en camiones para llevarlo a la otra planta, al lodo. No sé cómo No, decirlo. no sé, no sé, no. Es algo que, Se gasta mucha energía. La balanza de energía no siempre es positiva, casi no lo es, de hecho. Más dice acá que Renewable Energy sí se pone, pero entra, sale, entra, sale. Lo que pasa es que a mayor escala tenés mucha más eficiencia energética, y acá se habla mucho de eficiencia energética. A menor escala eso no lo tenés, eso seguro. Después hay periodos en los que vas a consumir energía, hay periodos quizá en verano en los que te puedes dar el lujo de exportar un poco de energía, sobre todo si tenés paneles solares en la planta. Pero sí, entiendo lo que decís, qué sé yo, es claro. difícil porque se va a Sí, estar sí es muy viendo difícil poner todo en la balanza y emisiones ver. de CO2 y metés camiones en el medio, y sí, también, qué sé yo, no sé. Pero son Está bien, países muy diferentes, son distancias diferentes, son poblaciones diferentes. Yo lo que sí creo es al menos en el norte de Reino Unido tiene mucho sentido que eso esté centralizado, porque si no tendrías una plantita de juguete para algunos. Imagínate que había una planta de cloaca que yo estuve diseñando, era para 400 personas. ¿Qué lodo querés sacar ahí para hacer unos claro, sí. tratamientos? O sea, y tenés una Bueno, plantita a la otra, el camioncito pasa todo el día, se lleva ahí. Pero bueno, bueno, en general termino la charla con las similitudes, y es que en todos lados el mundo del agua es muy orgulloso de lo que hacemos y nos gusta mucho tratar el agua y la caca, y que en bueno, general los profesionales somos lindos y somos los buenos porque aguante darle agua potable a la gente y cuidar nuestros ríos y demás. Así que eso no cambia en ningún lado, me parece. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad Gracias a que, vos. como Perdón, siempre, pasé un es poquito. súper interesante y súper lindo compartir estos espacios. Así que bueno, continúo porque se nos va el horario y lo quiero presentar a Bruno, que también está esperando. Así que, bueno, Ana, creo que seguís compartiendo ahí pantalla, por si. Y bueno, ahora va a empezar a compartir Bruno. Bruno Durá es representante de IGUA de España, es ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialización en hidráulica por la Universidad Politécnica de Madrid. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en el sector del agua, desempeñándose como ingeniero de proyectos en empresas internacionales de consultoría en hidrología e hidráulica. Ha trabajado tanto en el sector público como el privado, liderando y participando en proyectos relacionados con la gestión de recursos hídricos. Ha realizado estudios de inundaciones y análisis hidrológicos hasta proyectos de seguridad de presas. En 2025 fundó Fluingenia, ofreciendo soluciones técnicas hidráulicas de alta calidad y fomentando la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. Así que te dejo, Bruno, para que puedas transmitir tu Muchas gracias, presentación. Lucía. Voy a compartir pantalla, decidme si se ve. Sí, a ver, sí, Y se se te ve ve, en ahí se ve pantalla el PowerPoint. completa. No, Se ve en ahí, pantalla completa. tenés dos pantallas porque se te Sí, ve se te ve la tuya, la del presentador. tengo que cambiarla a la otra, ¿no? Sí, A ver. Vale, creo que ahora, ¿no? sí, perfecto. Debería de estar bien. Sí. Vale, muy bien. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. La verdad es que es súper completa. No sé qué más decir sobre... No voy a volver a presentarme ya. Simplemente comentar que es... Bueno, primero, gracias por contar con el chapter español para este evento tan interesante y tan necesario también en el tiempo en el que estamos. Yo, además de ser el responsable del área de internacional de los John Water en España, trabajo en la Embajada de Dinamarca en España como Senior Water Advisor en una iniciativa que se llama la Water Technology Alliance, que es una iniciativa europea en la que intentamos fomentar el intercambio de conocimientos dentro de Europa, dentro del sector del agua europeo. En el marco de esta iniciativa, pues bueno, he trabajado en diferentes sectores del agua europeos y esto me ha dado la capacidad pues, de aprender mucho de estos sectores, y hoy os traigo aquí
A ver. Hoy os traigo aquí pues 3 países que considero pueden ser muy interesantes, también por los otros 2 países que uno que ya se ha comentado y otro que se va a comentar, que creo que encajan bien por sus similitudes y diferencias. Estos países son España, Portugal y Dinamarca. La presentación va a estar claramente dividida en 2, España y Portugal, que por sus similitudes voy a comentarlos casi como uno, y después Dinamarca, que Dinamarca sí que es un poco más especial, no solo comparado con España y Portugal, sino también comparado con el resto de Europa. Quizás se asemeja más a países del norte de Europa como Alemania o Noruega. Para empezar la presentación, comentar que en tanto España y Portugal el sistema de agua urbana está gestionado por los ayuntamientos, o está en manos de los ayuntamientos, de las poblaciones o de los municipios o de las comunidades. ¿Qué pasa? Que normalmente, bueno, disculpar que la presentación está en inglés, pero bueno, lo importante va a ser lo que yo diga, ahí hay datos, no me ha dado tiempo de traducirla, pero bueno. Como comentaba, el ciclo urbano del agua en España y Portugal está gestionado por los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos ayuntamientos no tienen la capacidad técnica, el tiempo o el dinero para gestionar su ciclo urbano del agua. Entonces, pues subcontratan a empresas públicas o privadas para que les lleven el ciclo del agua, tanto la distribución como la potabilización y el tratamiento. Esto genera un mercado muy fragmentado, en donde empresas públicas, empresas privadas luchan entre ellas para ganar contratos de gestión de plantas de tratamiento, de gestión de redes de distribución en diferentes ciudades, municipios. Si hablamos del sector de distribución, en España está bastante dividido en 3 grandes bloques. Uno son las empresas privadas, después empresas públicas, 33 más o menos, y después otras entidades mixtas, y además hay una pequeña proporción de municipios que sí son capaces de gestionar su ciclo urbano del agua y bueno, pues lo gestionan ellos. En agua residual esto cambia radicalmente, en donde las empresas públicas prácticamente tienen la totalidad del ciclo de aguas residuales en España, y después también hay otro porcentaje de empresas privadas. Si hablamos de Portugal, aunque la gestión del agua es muy similar, pues lo que comentaba, ¿no? Que son los ayuntamientos los que la gestionan, pero normalmente a través de concesiones. En Portugal lo que pasa es que hay una empresa pública que ha crecido muchísimo, que se llama Aguas de Portugal, que prácticamente controla la totalidad del ciclo urbano del agua en el país. Controla alrededor del 70% del agua servida a los clientes y del agua tratada. Y el resto pues son otras empresas privadas o municipalidades. Si hablamos de la distribución de agua, bueno, antes quería comentar que en España y Portugal alrededor del 60-65% del agua proviene de recurso superficial. Tenemos unos países con orografías muy pronunciadas, muchas montañas, muchos valles, lo cual da lugar a muchas presas, gran capacidad de almacenamiento. Y esto pues propicia que casi el 70% del agua provenga de este recurso, de agua superficial. También hay un porcentaje pequeño, bueno, el resto prácticamente un 20-30, que es agua subterránea, y después hay otro tipo de recursos, como puede ser la desalación y el reuso. Si hablamos de agua no registrada, en España estamos en torno a un 23%, mientras que en Portugal estamos en un 30%. La idea de ambos países es reducir este número hasta un 10% en los próximos 5 años, lo cual quizá es un objetivo un poco irreal, pero bueno, es lo que se quiere intentar. Se lleva haciendo unos grandes esfuerzos en los últimos años para reducir este número. Después, en cuanto a consumo, en España estamos en 131 litros por habitante día, mientras que en Portugal estamos en 184. Y quizá el dato más preocupante es que la tasa de renovación de las tuberías en España estamos en 0,4 y en Portugal 0,5. Esto pues es un problema y da a entender pues los números que tenemos de agua no registrada tan altos, que al final tenemos tuberías que pueden llegar a tener hasta 400 años en ambos países. Si hablamos del precio del agua, en ambos países pues está en torno al 1,7, 1,9, depende de la zona. También hay una gran diferenciación entre el agua de las grandes poblaciones y el agua de las poblaciones más rurales. Ahí, pues bueno, las pérdidas son más altas y el precio también puede llegar a subir más. Si hablamos de agua residual, tanto España como Portugal
son países con alta variabilidad de población, porque son países muy turísticos. Esto es una gran carga para el sector del agua residual, porque hay poblaciones que prácticamente duplican o triplican su población en los meses de verano, con plantas de tratamiento que no están realmente preparadas para esto. Y además también son países en los que hay una gran escasez hídrica, lo que provoca pues, más tensión o más presión al sistema. Es por esto que se llevan muchos años invirtiendo en tecnologías de reutilización de agua y de desalación para tener fuentes alternativas de recursos. Actualmente en España se reutiliza alrededor del 8, bueno, ahora mismo estamos en un 12% del agua. Somos uno de los líderes europeos, bueno, somos el líder europeo y uno de los mayores en el mundo en tema de reutilización de agua. Y esto es debido también a la necesidad. Somos países, tanto España como Portugal, en los que falta recurso y estas nuevas tecnologías pues, nos ayudan o nos facilitan la vida en ese sentido. También la desalación. Tanto España como Portugal tenemos varias islas en las que prácticamente la totalidad del recurso viene de desaladoras o de recursos subterráneos. Muy bien, voy a pasar a hablar un poco de Portugal. Sé que no tenemos mucho tiempo, de Portugal a Dinamarca, sé que no tenemos mucho tiempo. Después volveré un poco con España y Portugal para hacer unas comparaciones. Pero pasando a Dinamarca, Dinamarca quizás es más desconocido. Es un país más chiquitito dentro de Europa, con 43.000 kilómetros cuadrados, unos 6 millones de habitantes, y el 66% del terreno en Dinamarca se utiliza para agricultura. Y antes comentaba que en España y Portugal pues, son las municipalidades las que se encargan del ciclo urbano del agua, y si no pueden hacerse cargo, pues subcontratan a otra empresa, tanto pública como privada. Esto en Dinamarca es muy diferente. En Dinamarca son todo empresas públicas, todo se gestiona desde los ayuntamientos. Lo que pasa es que estas empresas públicas funcionan como una empresa privada, en el sentido de que no tienen ningún tipo de subvención de ninguna administración, y todos sus ingresos vienen de vender agua o de cobrar por tratar agua. Entonces, todo su CAPEX y OPEX, todas sus inversiones y todo su coste de producción y transporte de agua, lo recuperan gracias a la venta de agua. Actualmente en Dinamarca el precio del agua está en un 3,6, estos datos son del 2022, ahora mismo en 2025 está en un 3,6 euros metro cúbico, y con este 3,6 son capaces de producir agua, o sea, potabilizarla, distribuirla y después hacerse cargo de todas las inversiones necesarias para mantener las redes. Esto contrasta con el precio de agua en España y Portugal, que estaba en torno a 1,7, 1,9, y el cual está muy subvencionado por el Estado. Al final, en España, pues el precio del agua no cubre los costes. Y esto es un problema porque la Directiva Marco del Agua, una directiva europea, en la que, bueno, no es de obligado cumplimiento, pero es una directiva, en su artículo 9 especifica claramente que el coste del agua debe reflejar como mínimo el coste de producción y distribución, según el principio de recuperación de costes. Y esto es algo que en prácticamente en ningún país del sur de Europa se cumple, sobre todo porque el agua está considerado como un recurso básico y es complicado para los ayuntamientos subir el precio, también porque se utiliza como arma política. O sea, ningún partido político quiere subir el precio del agua porque no da votos, ¿no? Incluso puede perjudicarles en las siguientes elecciones. Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos anuales del hogar. Del 3% de los ingresos de un hogar. En España ahora mismo, con el 1,7, bueno, en España y Portugal ahora mismo estamos en un 0,7 del gasto del hogar, con lo cual hay bastante margen para subir precios del agua. Lo que pasa que, como comentaba, pues es algo que no se suele usar. En Dinamarca, con este 3,6 de euros metro cúbico, están en un 1,4, con lo cual en Dinamarca incluso se podría llegar a duplicar el precio del agua y seguiríamos por debajo de ese 3% que recomiendan las Naciones Unidas. Pero incluso con ese 3,6, las empresas públicas en Dinamarca ya son capaces de financiar toda su operación, incluso de financiar las inversiones que tienen que hacer para mejorar sus redes. Profundizando un poco más en el sector del agua danés, quería dar unos datos.
En Dinamarca el 99% del agua proviene de recursos subterráneos y esto se dice rápido, pero no sé si ningún país en el mundo tiene tantos recursos subterráneos y esto condiciona todo el ciclo del agua que viene detrás. Al final el agua subterránea es de muy buena calidad y el tratamiento para potabilizarlo simplemente es una aireación y una filtración. No hay nada más, porque bueno, no hace falta una desinfección del agua, porque el agua subterránea al final no tiene ningún microorganismo y además después se controla muchísimo el tiempo de permanencia en tuberías, se controla también mucho que las tuberías siempre vayan a presión, de manera que no pueda entrar nada externo. Y también se controla mucho la calidad del agua. En Dinamarca, pues gracias, pues, tienen la suerte de que les sobra el agua subterránea y tienen mucha sensórica instalada en los pozos. Cuando ven que un pozo tiene algo contaminante que no les gusta o que a lo mejor el tratamiento básico que le hacen al agua para potabilizarlo no la va a dejar en buena calidad, pues cierran ese pozo y se van a otro. Tienen esa posibilidad. Después, en relación al agua no registrada, la media nacional está en el 7% y el consumo del agua está en 105 litros por habitante día. Esto, bueno, ya da a entender la mayor diferencia entre el sector del agua danés y el portugués y español, y bueno, y en general el sur de Europa, que es la mentalidad. En Dinamarca se le da realmente valor al agua, por lo que un valor real, porque al final las empresas cobran el precio real del agua, no como en otros países que está subvencionado, en la mayoría de los países. Y esto hace pues que se luche mucho para reducir pérdidas, una batalla real, porque al final es mucho dinero, y también que la ciudadanía esté concienciada y esto se refleja en que se consumen pues 105, bueno, de hecho ahora está en 90 y algo litros por habitante día, porque va bajando cada año. Después, esta diapositiva me parece muy interesante, muestra una gráfica de cómo se ha ido reduciendo las pérdidas de agua en Dinamarca y hay dos fechas que me parecen cruciales y es que en 1993 el gobierno impuso una ley por la cual las empresas de agua que tuvieran más de un 10% de pérdidas eran multadas. Esto, bueno, fue hace 34 años, 1993, algo así. Y bueno, es tremendo porque es un país al que le sobra el agua. Pues en un país al que le sobra el agua hace más de 30 años tenían una legislación, bueno, la siguen teniendo, lógicamente, por la cual si tienes más de 10% de pérdidas, pues te multaban. Y después también, en 1995, se estableció un programa de rehabilitación de tuberías por la cual se tenía que rehabilitar por lo menos un 1% de las tuberías al año. Bueno, el número fácil aquí es que si se renueva un 1%, las tuberías de media tienen entre 50 y 100 años. Esto también contribuye en gran medida a los números que hemos visto antes de media de agua no registrada, que ahora mismo están en un 7% de media en el país. Si hablamos de agua residual, el 99, 94, alrededor del 95% del agua residual en Dinamarca está tratada, tienen tratamiento terciario. Toda el agua es tratada, pero tratamiento terciario se llega hasta el 95%. Esto se debe también porque hace 40, 50 años la zona costera de Dinamarca estaba muy contaminada por aguas residuales y era un problema, la gente no podía disfrutar de las playas, no se podía bañar en el agua, era incluso peligroso. Y se realizaron muchas inversiones para mejorar los tratamientos de las plantas de tratamiento, llegando ahora mismo al 95% del agua tratada con tratamiento terciario. Después, las 35 mayores plantas de tratamiento tratan el 50% del agua, pero la tendencia en Dinamarca es a cerrar plantas de tratamiento y a mejorar la eficiencia de las plantas que ya tienen. Así, pues eso, cierras las plantas más antiguas, mejoras la eficiencia de algunas plantas y llevas el agua a las plantas más nuevas, reduciendo la dependencia o sea, mejorando la red de saneamiento y reduciendo la dependencia de tener diferentes plantas. También es interesante mencionar que el gobierno danés no es multa, pero hay impuestos por nutrientes sortados al medio. O sea, no hay unos límites. Simplemente si sueltas algo, ya tienes que pagar. Con lo cual las empresas del sector del agua tienen mucho incentivo en reducir las cargas contaminantes que vierten al medio. Después también
Dinamarca busca tener un sector de tratamiento de aguas residuales energéticamente positivo. Es decir, que el sector del agua residual, las plantas de tratamiento, generen más energía de la que consumen. Ahora mismo están en un 80%, pero esperan para dentro de 5 años que el 100% del sector del agua residual sea energéticamente positivo, es decir, que generen más energía de la que consumen. Ahora mismo la planta energéticamente más eficiente del mundo está en Dinamarca, en Copenhague. Es una planta que genera 400% de energía comparado con lo que consume. Y creo que eso es todo. Sí, esa era mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya sido interesante. Voy a dejar de presentar. Yo estoy impactada con los números de Dinamarca. O sea, es algo increíble. Eh, tengo un par de preguntas. Si existe si podrías hacer la comparativa del número de plantas entre Dinamarca versus España, si tenés a nivel cuantitativo, ¿qué cantidad hay? O sea, no, No medio tengo los números, pero ya os digo que en España hay muchísimas más. España tiene pues 3 veces más población que Dinamarca. Entonces, pues va a haber mínimo 3 veces más. Y seguramente más, porque España tiene muchas zonas más rurales, pero no tengo el número de plantas, la verdad. Pero si me escribís un correo, lo puedo buscar. Vamos, no me cuesta nada. bien. Y acá Ana nos pregunta, además de que está fascinada con el sistema, que si en Dinamarca reusan los nutrientes del lodo tratado. Sí. Hay muchos planes para reutilizar el fósforo y sobre todo fósforo. Es en lo que más se centra, es lo que más valor da. Y los países ¿Lo del norte de reusan para el Europa, agro, digamos? ¿O sí, esto lo... para el agro y sobre todo para el agro, para abono, efectivamente, para los campos. Tener en cuenta que en Dinamarca el 66% del terreno es campo de cultivo. Ok. Eh, eh, a ver, acá tengo otra pregunta más. ¿Cuáles sistemas o métodos utilizan en Dinamarca para disminuir el agua no contabilizada? Bueno, sobre todo utilización de renovación de las redes, de las tuberías, digitalización sensórica, utilizar las mejores tecnologías del mercado. Al final, con precios del agua tan elevados, son capaces de comprar pues, las mejores tecnologías. De hecho, una que se está utilizando mucho son smart meters, los contadores de agua que tienes en la casa, que tienen noise logger dentro y son capaces de escuchar dentro de la tubería. Entonces, cada vez que tu red tiene una entrada a una vivienda, tienes también un sensor que te va a decir si en las cercanías de la red tienes alguna fuga. Y después mucho modelo, mucho digital twin de las redes. Y después dividir las redes, como no, están todas divididas en sectores por presión, control muy exhaustivo de las presiones para no tener presiones muy elevadas que puedan dañar la red. Y bueno, al final no hay una cosa única para reducir el agua no contabilizada. Al final es una combinación de muchas. Y realmente es lo que se utiliza en todo el mundo, en todas partes. Quizá la diferencia que hay en Dinamarca es que se utilizan tecnologías quizá algo más caras, de mayor calidad, tuberías de mejor calidad, renovación de la red más exhaustiva y un control, una sensórica mejor y bueno, en general, pues que al pagar más cara el agua tienen más capacidad de inversión en la red. Está clarísimo. O sea, se nota mucho esa diferencia cuando el sistema funciona como tiene Mm, que funcionar. efectivamente. Así que bueno, Bruno, te agradecemos por tu tiempo y por toda la información que nos trajiste, porque la verdad que yo me quedé impactada con la comparativa. La verdad que muy Ah, bueno. Iba abriendo me la alegro boca cada vez mucho. que decía los números de Dinamarca. Me alegro mucho de que haya sido interesante. Y enhorabuena por el evento, muy chulo. La verdad es que Yana, gran presentación también, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. A Y bueno, ahora vosotros. voy a continuar, así no se nos pasa tanto el tiempo. Voy a presentar a Mateo Morales Jave y Gustavo Delgado Sandoval. Ellos representan a IWP de Perú. Mateo Morales es ingeniero sanitario titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con un curso de especialización en TU Delft en tratamiento aerobio y de aguas residuales. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el rubro público y privado como ingeniero de procesos y diseño
senior de plantas de tratamiento municipales de aguas residuales y también industriales, desarrollando tecnologías como DAF, los activados, MBBR, MBR, SBR, etc. Actualmente lidera su equipo de ingeniería para diseño y construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Gustavo Delgado Sandoval es ingeniero hidráulico y sanitario, cuenta con 9 años de experiencia en diseño, modelamiento y gestión de sistemas de agua potable, alcantarillado y drenajes fluviales. Actualmente se desempeña en la implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, dispositivos IoT, Internet of Things, corregime si se dice diferente, y gemelos digitales aplicados a la optimización de redes hidráulicas. Así que sí, cuando puedan preparar la presentación, o podés compartir ahí o... Sí, por supuesto. Sí, Muchas Ay, gracias por la presentación. Primero, Gustavo, ¿vas a iniciar? Ahí te cedo la palabra y posteriormente yo continúo. ya, genial. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias también, Lucía, por la invitación. Y felicitaciones a los anteriores ponentes. Bastante interesante realmente lo que se ha conversado. También me quedé impactado mucho con el nivel que se cuenta en Dinamarca. Creo que estamos muy lejos todavía, pero bueno, ahí vamos. Creo que la idea es seguir avanzando, seguir desarrollando, haciendo ingeniería hay para... trabajo para hacer. Muchísimo trabajo para hacer. Sí, sí, definitivamente. Bueno, en este caso nosotros hemos preparado una presentación también para, de forma general, mostrar cuál es la situación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. No sé si, Mateo, podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos muchísimos desafíos, obviamente, y en primer lugar porque es por la ubicación que tenemos y digamos también la misma topografía de nuestro país, ¿no? Tenemos una vertiente, un lado que da para el Océano Pacífico, donde se concentra la mayor cantidad de población en el Perú, cerca del 70% de la población vive ahí. Y lamentablemente justo en esta zona, que es la zona más seca, ¿no?, de nuestro país, porque es la costa, es un desierto prácticamente, es donde tenemos la menor disponibilidad de agua, ¿no? La disponibilidad, como ustedes ven ahí en el gráfico, es del 2% de toda el agua que disponemos en el Perú. No es que tengamos problemas de agua, realmente tenemos muchísima agua, solo que la gran mayoría se encuentra pues en la vertiente del Atlántico, en el lado del Amazonas, ¿no?, que colindamos con Brasil. Y claro, toda esta agua se va hacia el Atlántico y como pues muy poca gente vive aquí, no es aprovechada, ¿verdad? Entonces, tenemos una digamos, de las ciudades más grandes del Perú, que es la ciudad de Lima, que alberga ya casi, creo yo, unas 13 millones de personas. Eh, Hemos hecho maravillas para poder abastecer de agua a esta gran ciudad en un desierto, ¿no? Y realmente es todo un desafío esto. Y entonces nosotros hemos preparado una presentación porque aquí hay, digamos, dos sectores bastante distintos y cada uno con sus particularidades. El primero es la parte urbana, digamos así, de nuestro país, y el otro las zonas rurales. Y las diferencias son muy, muy notorias, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando el agua a nivel urbano? ¿Puedes dar la siguiente, por favor, Mateo? Bueno, a nivel urbano, que casi todas, en este caso, las empresas de agua que se manejan en el Perú, por no decir la mayoría, pertenecen al gobierno, a las municipalidades o de estados, quieren llamarlo, ¿no?, en nuestro país. Ellos hacen muchos esfuerzos para poder implementar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, existen más de 50 de estas empresas, ¿no?, operadoras del agua, las utilities, y tenemos un solo ente regulador que aquí en el Perú se llama SUNAS, que es un ente que regula las tarifas, bueno, indicadores de cada uno de estos abastecimientos, ¿ok? Y bueno, también tenemos un organismo que es un poco más técnico, que se encarga de dar soporte a algunas de estas empresas operadoras del agua. Bueno, tienen dificultades tanto financieras o técnicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, a nivel urbano, que generalmente se encuentran en la costa, las grandes ciudades, la ciudad de Lima, hay unas ciudades también en el norte, Trujillo, y en el sur, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, que son de las ciudades más grandes que tenemos en el Perú.
se están implementando nuevas tecnologías para estos desafíos. Normalmente en la parte urbana, uno de estos desafíos es el tema de la calidad del agua y el tema de el agua no facturada, ¿no? Cerca del 30 al 40% del agua se pierde. No solamente por fugas, sino que también tenemos un problema pues, de conexiones clandestinas, de gente que roba el agua, ¿no? Lamentablemente es así. Y bueno, también tenemos otro problema que es acerca de los parques de los medidores, de la infraestructura en sí, ¿no? No tenemos nosotros, pues, medidores inteligentes en cada una de las viviendas, sino que son los medidores clásicos, ¿no? Los antiguos, que cada mes tenemos que estar contando el agua. Y bueno, entonces aquí digamos que se hace un esfuerzo bastante grande para poder, con esa poca información, poder tener algunos resultados que nos pueda ayudar a detectar dónde están esas fugas, ¿no? Y claro, uno de los, digamos, de las principales preocupaciones que se tiene a nivel urbano es saber diferenciar dónde se están perdiendo esta agua, el agua no facturada. ¿Es por fugas? ¿Es por el parque de medidores? ¿O es por temas de repente de conexiones clandestinas? ¿O simplemente porque bueno, estamos haciendo un mal manejo de la información? ¿Ok? Entonces, si me ayudas, Mateo, con la siguiente diapositiva. Justamente, bueno, para comentarles, yo, aparte, claro, de la IWA, yo trabajo para esta empresa, Hydro Digital, que es una empresa que se encarga de desplegar plataformas de soporte de decisiones en tiempo real o gemelos digitales, tanto para aguas como drenajes. Y en la ciudad de Lima estamos desplegando un proyecto piloto de un gemelo digital, justamente con el objetivo de poder entender qué es lo que está sucediendo con el agua no facturada. Entonces, no solamente a nivel de sensorización, sino también a nivel de balance de agua y de poder determinar con ayuda de los gemelos digitales y con la información que se cuenta actualmente, qué parte del agua no facturada es debido a fugas, qué parte es debido a un tema de repente de medición, ¿no? De renovación, que requiere una renovación del parque de medidores, o por conexiones clandestinas, ¿no? Entonces, hay proyectos pilotos también de otras empresas que se han venido realizando en el Perú. Otro caso también es en la ciudad de Piura, en el norte de nuestro país, que también se realizó un proyecto piloto con una empresa europea. ¿Ok? Y bueno, esto es a nivel urbano. ¿Cuál es la otra cara, ¿no? En el sector rural? Mateo, si me ayudas con la siguiente, por favor. A nivel rural, los desafíos son también totalmente distintos. Aquí la preocupación en sí no es tanto el agua no facturada, sino es más que todo el tema de la calidad del agua. En el ámbito rural, que generalmente es en las montañas, en los Andes del Perú, y también en la zona de la selva, ¿verdad? Del Amazonas, aquí el problema es, como les comento, el tema de la calidad del agua y de la infraestructura en sí, ¿no? Que a veces no se disponen de los recursos para poder llevar el agua hacia estas pequeñas poblaciones rurales que también están bastante aisladas. Y es bastante complicado a veces abastecer de agua y mucho más complicado aún dotar pues de servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, para el tema rural, por ejemplo, lo que se hacen en este caso son proyectos como la desinfección de los reservorios, donde se capacitan a las personas para poder dar una desinfección a cada uno de sus depósitos de agua, y ellos mismos se encargan de hacer la limpieza, de verificar que el cloro pues, esté llegando correctamente, etc. Y bueno, el tema de la distribución del agua, a veces por lo complicado, por la distribución misma de estas poblaciones que están bastante dispersas, a veces es imposible hacer una red, ¿verdad?, completa para que le llegue a cada uno el agua, sino que muchas veces se hacen pilones o piletas, no sé cómo le llaman en otros países, ¿no? Es un punto específico donde la gente va con algunos depósitos de agua, los llena y luego van a sus casas nuevamente, ¿ok? Como ustedes pueden ver ahí en la fotografía de la derecha, ¿no? Esto es en cuanto a lo que son la parte rural del Perú. Ahora veamos algunos indicadores, Mateo, porfa, la siguiente, algunos indicadores de gestión generales para que lo tengan en cuenta como es en el Perú. En cuanto, por ejemplo, al acceso, ¿no? El servicio del agua potable, la cobertura, digamos que en la parte urbana estamos bastante bien, cerca de un 95% de las personas tienen acceso al servicio de agua potable por república.
pero en la zona rural, pues todavía nos falta una brecha bastante grande, ¿no? Solamente el 70% o casi el 80% de la población rural tiene acceso al servicio de agua potable. ¿Ok? Y en cuanto a la continuidad del servicio, o sea, de cuántas horas al día tienen agua estas personas, bueno, en el Perú estamos en un promedio de unos, casi como ustedes ven, hay unos 18 horas al día, ¿no? No es un mal número tampoco. La siguiente, Mateo. Bueno, aquí sí aquí hay una diferencia bastante grande en cuanto a la calidad del agua. Esta es una gráfica donde nos muestra qué porcentaje de la población consume agua con un nivel de cloro adecuado, ¿no? El cloro residual adecuado. Y en la parte urbana, solamente la mitad de la población recibe, ¿no?, un agua, digamos, con un nivel de cloro adecuado. La otra mitad no. Y ni hablemos en el ámbito rural, ¿no? Solamente, digamos, un 2% de la población. Entonces, debido a este gran problema es que se comenzaron a hacer bastantes proyectos de desinfección a nivel rural, ¿no? Bastante complicado todavía y todavía hay muchísimo por trabajar en cuanto a lo que es la calidad del agua, ¿no? Pero esto está mejorando y hay buenas noticias, creo yo, para un futuro cercano, porque al menos aquí en el Perú hay una ley que ya se ha establecido para que nuevos proyectos públicos de saneamiento de agua, de desagües, de alcantarillados, estén bajo el marco de una metodología BIM, es decir, que toda la información del proyecto, del diseño, de las tuberías, de los reservorios, etcétera, van a estar en una plataforma, ¿no? En un servidor, en una base de datos. Esta información la vamos a contar. Y es una buena oportunidad para en el futuro seguir aplicando nuevas, digamos, innovar o utilizar las tecnologías que tenemos en el mercado actualmente para sacarle provecho a esta información. Entonces ya no va a ser solo para el ámbito urbano que tengamos estas nuevas tecnologías, sino que también para estos proyectos rurales, puesto que vamos a tener toda esta información ya disponible, muchísimo más ordenada. Y claro, entonces en un futuro cercano va a ser muchísimo más sencillo desplegar gemelos digitales, ¿no? Hacer algunas plataformas también utilizando sensorización, gracias a estas nuevas leyes que se están dando en el Perú. Creo que esa es la última diapositiva, Mateo, y nada más. Bueno, esto era justamente el tema del agua no facturada, ¿no? Estamos entre un 30 a un 40%. Ese es a nivel general de nuestro país. Si hacemos una diferencia entre urbano y rural es diferente. Obviamente a nivel rural, pues la diferencia es bastante marcada, ¿no? Estamos hablando de un gran porcentaje de agua no facturada que se está perdiendo por falta de mantenimiento, porque también el nivel técnico, lamentablemente, en las zonas rurales no es el más adecuado, entonces no hay un buen manejo en la operativa de las redes a nivel rural, ¿no? No hay un buen manejo de las válvulas, de los depósitos, etcétera. Entonces hay muchos problemas de infraestructura, muy diferente al ámbito rural, ¿no? Bueno, creo que la siguiente ya vamos a hablar sobre el tema de los desagües y ahí le doy el paso a Mateo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, bueno, me lo hacen saber cuando terminemos la presentación. Bien, muchas gracias. También igual manera felicitarlos por la vasta información que han podido compartirnos en relación a los otros países. A través de Bruno y Ana, ha sido bastante provechosa por nosotros. Y bueno, ahora voy a continuar con la exposición. También les agradezco por la invitación. Bueno, continuando con esto, también otra vertiente de los servicios de saneamiento que se brindan en nuestro país, en Perú, tenemos al sistema de recolección de desagüe o cloacas, ¿no? Y básicamente, antes de entrar al detalle, quería puntualizar en estos datos. Por ejemplo, en el caso de los estudios que se han realizado y la estadística que está comandada o liderada por la INEI, que es nuestro Instituto de Informática y Estadística en nuestro país, tenemos la siguiente situación. Al año 2020, que fue en el periodo en el que se hizo este estudio, solamente el 76,8% de la población peruana tiene acceso al servicio de alcantarillado. Se refiere al servicio de disposición y recolección de desagües. En el ámbito urbano, solamente en la zona urbana, el acceso al servicio de alcantarillado es del 89,2%. Quiere decir
de que hay alrededor de un 19.8% de población que no tiene este servicio en el ámbito urbano, quiere decir las ciudades, etcétera, ¿no? Mientras que en el ámbito rural tenemos que solamente el 30.2% de la población tiene acceso al servicio de alcantarillado, por lo cual justamente se concluye, ¿no? De que existe también todavía una gran brecha por cerrar en cuanto al servicio de desagüe en nuestro país, lo cual supone también una buena recolección que afecta directamente a la salud pública de las personas, ya que evidentemente si se tiene desagüe que no se está colectando en un sistema, entonces quiere decir de que se está disponiendo en alguna parte del sistema o infraestructura de esa sociedad en la que puede involucrar una contaminación al medio ambiente, como que también puede involucrar una contaminación a la salud de las personas. Bien, en cuanto a la parte técnica, en nuestro país, en el Perú, existen dos tipos de sistemas de recolección de desagüe. Cabe mencionar de que aquí en nuestro país el alcantarillado no es separado, no es combinado, perdón, se trabaja con un desagüe separado, lo cual quiere decir de que tenemos la ruta de las aguas cloacales o las aguas residuales en un sistema de recolección y las aguas de lluvia en otro sistema de recolección que están completamente separados, no se juntan. Y en este caso podemos tener dos tipos de sistemas, uno que son con arrastre hidráulico y otros que son sin arrastre hidráulico. Básicamente aquí podemos ver las imágenes, son sistemas que actualmente se trabajan en nuestro país. Por ejemplo, en el ámbito rural, que son muchas veces los ámbitos que están externos a las ciudades desarrolladas, tenemos que presentan sistemas de alcantarillado separado, también presentan sistemas hidráulicos sin arrastre hidráulico, como es el caso de los baños secos, como es en la imagen que vemos en la parte izquierda. Básicamente son sistemas en los que la disposición de las aguas residuales se realizan en cajas o estanques y se deshidratan aplicando ciertos químicos, como puede ser, por ejemplo, la cal, ¿no? Y en algunos casos no se cuenta con el sistema de recolección, o sea, simplemente los desagües son dispuestos en algún otro lugar, ¿no? En el ámbito periurbano tenemos un sistema con arrastre hidráulico que viene a ser los alcantarillados condominiales, que es como la imagen que podemos ver en el medio. Esto principalmente se dan en pequeñas ciudades o sociedades que están a los alrededores del ámbito urbano, ¿no? Por eso se le denomina periurbano, y que en muchos de los casos se pueden presentar en montañas, ¿no? O en cerros que están a los alrededores de la ciudad, ya que el Perú tiene ciudades grandes, pero también tiene poblaciones que están instaladas a los alrededores de esas ciudades, pero que muchas veces la ubicación de estas poblaciones se da en los cerros o en las faldas de los cerros, ¿no? Entonces, como podemos ver, en estos lugares es muy complejo poder no solamente abastecerles de agua, agua segura, sino también recolectar sus desagües, ¿no? Por las altas pendientes, etcétera, ¿no? En el caso del ámbito urbano, tenemos el sistema de alcantarillado. Ahí sí ampliamente se viene desarrollando ya un sistema de recolección que es a través de la alcantarilla. También se consta con un sistema separado. Y bueno, como podemos observar aquí hace ya unos años, alrededor de 10 años, Sedapal, que es una de las empresas, las EPS más grandes en nuestro país, por no decir la empresa más grande que abastece a Lima, a la capital de nuestro país, ya está implementando un sistema de cambio de tuberías, porque el material de las tuberías actuales en muchas de las ciudades de Lima están en base a asbesto cemento, que es un material que por un tema de sismos puede ser susceptible a que pueda quebrarse, ¿no? Por las fallas en el suelo, ¿no? Entonces, justamente hay un proyecto muy grande que ya se viene ejecutando ampliamente en nuestra capital, en la cual se está cambiando las tuberías de asbesto cemento por materiales de polietileno, como se puede observar en la imagen, en la derecha, ¿no?
Bien, en cuanto a la parte del tratamiento de aguas residuales, ya se ha mencionado un poco sobre el tema de la recolección. Esta recolección finalmente va a disponerse en un sistema de tratamiento de aguas residuales. Tenemos la siguiente situación. Actualmente en nuestro país se cuentan con 171 plantas de tratamiento de aguas residuales operativas, de las cuales el 91% las abarcan las CPS. Las CPS son las empresas prestadoras de servicio de saneamiento que en su mayoría son nacionales. Hay algunas por ahí que tienen cierta participación privada, pero la mayoría son nacionales. Actualmente tenemos alrededor de 50 empresas que prestan servicios a la población, de las cuales de estas 91, el 7% corresponden a municipalidades y el 2% son del ámbito privado, ¿no? En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, el 83% del volumen de aguas residuales es tratado por las CPS. O sea, quiere decir de que la mayoría de las aguas residuales actualmente tratadas está abastecida por las CPS, pero de las cuales, de ese volumen del 93 o del 83%, solamente el 57% cumple con la normativa sectorial vigente. O sea, quiere decir que hay un restante 42,1% alrededor que no está cumpliendo con la normativa en cuanto a la calidad de agua residual para poder ser vertida en el medio ambiente. En cuanto a la brecha en infraestructura, al 2023 tenemos que el 83,29% de las aguas residuales que se recolectan reciben tratamiento. Quiere decir que hay un volumen porcentual que no se está tratando, ¿no? Es algo que puede ser alarmante, pero está en crecimiento. Como se puede ver acá en esta curva, desde el 2019 al 2023 ha habido un incremento de alrededor un 6% de volumen de aguas residuales tratadas. Y finalmente, podemos ver acá una relación de las EPS, las empresas prestadoras de servicios en el Perú, de las cuales, de las 50 existentes, solamente em, 23, ¿no? Si mal no hago mal el cálculo, o 33, mejor dicho, 31, perdón, no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y 19 no las tienen, ¿no? No tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, y para finalizar un poco esta intervención, quería mostrarles un poco sobre las iniciativas que actualmente se están desarrollando en relación al tratamiento de las aguas residuales. Destacamos los siguientes 4 ejemplos. Primero tenemos a la Petar San Jerónimo. Esta es una planta que se ha instalado en Cusco. Cusco es una ciudad turística. Justamente en Cusco está Machu Picchu, que es la séptima maravilla del mundo, que es muy ampliamente conocida a nivel mundial, ¿no? Por los turistas. Cusco tiene una planta que es la Petar San Jerónimo, que es una planta que actualmente está en funcionamiento. ¿Y por qué destaco justamente esta planta? Porque en esta planta, justamente por los procesos que se desarrollan, es una planta municipal, trata las aguas residuales municipales. Por los procesos que se desarrollan tenemos filtros percoladores y también tenemos una producción de metano porque existe un proceso anaerobio también en esta planta. Y justamente este metano que se capta sirve para producir energía eléctrica, y lo cual supone una ventaja y también un ejemplo bastante favorable para nuestro país, en la cual a través de los desagües tratados ya se está generando energía eléctrica en base a la producción de metano, ¿no? También tenemos otro ejemplo que es el caso de la Petar Agrocasa. Esto queda en Ica, esto está al sur de Lima, es un departamento que está continuo a Lima. Aquí tenemos una empresa que se llama Agrocasa, la cual tiene una modalidad muy interesante, que es en la que ellos, a través de una subasta, pueden vender el agua residual cruda a las empresas que son del rubro agro, y también venden las aguas residuales tratadas a las empresas agrícolas, ¿no? Lo cual supone algo importante en relación a poder hacer una economía circular, ¿no? En la cual podemos utilizar nuestros efluentes tratados para poder ser dispuestos también en la agricultura, ¿no?
Finalmente tenemos también un ejemplo muy bueno que es la Petarla enlosada, que queda en Arequipa. Esta de aquí es una planta muy importante para nuestro país porque ha tenido un financiamiento privado, ya que la empresa Cerro Verde ha hecho es una de las empresas más grandes mineras en nuestro país. Ellos producen principalmente cobre. Esta empresa ha hecho una alianza con Sedapar, que es la EPS que actualmente brinda servicios en Arequipa, para que Cerro Verde ha hecho la inversión para la creación de esta planta de tratamiento de aguas residuales que trata los efluentes municipales que se producen en Arequipa. Casi el gran porcentaje o el mayor volumen que se produce de desagüe en Arequipa es tratado en esta planta que tiene un financiamiento privado en una asociación con el ámbito municipal, ¿no? Justamente lo quiero destacar porque tenemos esa buena ventaja que queremos también destacar, ¿no? Y bueno, un ejemplo más es la empresa Bacus, que es una empresa que es la principal cervecera en nuestro país, que produce cervezas. Esta planta, ellos tienen una planta que justamente sus efluentes tratados lo ofrecen a la Municipalidad de Lima para que pueda hacer el riego de las áreas verdes, ¿no? Entonces son ejemplos bastante importantes en nuestro país que también fomentan y son muy buenos ejemplares para que otras empresas y también asociaciones público-privadas puedan seguir apostando por el reuso de las aguas residuales y cerrar la brecha que tenemos actualmente de poder abastecer a la población y brindarles un servicio correcto del tratamiento de las aguas residuales que finalmente pueda ser amigable para el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias por la atención y estamos atentos a las preguntas. Bien, la verdad que es súper interesante. Bueno, yo ahora no me acuerdo los valores de cloro residual, pero dice que hay notables diferencias en lo que es el cloro residual. Eh, no sé, no me acuerdo exacto los números, no sé si era alto. eh, Bajos, más bien, muy bajos. La sí, diferencia... claro, la diferencia era muy alta entre el urbano y el rural, ¿no? Una diferencia muy grande. claro. También preguntaban si los servicios son siempre públicos y si siempre funcionó así. Sí, creo que, si no estoy mal, bueno, yo creo que siempre han sido públicos aquí en el Perú. Han habido algunas veces se habló sobre privatizar alguna de las empresas más grandes, como es la Utility de Lima o de otras ciudades, pero simplemente a nivel de una participación puntual, ¿no? No de toda la empresa, sino de repente en la parte de alta dirección o de algunos proyectos en particular, pero no tenemos una utility 100% privada. Ok. También consultan sobre los baños secos, qué tan común son y si se usan en zonas de difícil acceso. A lo mejor lo hicieron al principio de la charla y quedó. Sí, en cuanto a los baños secos, es una alternativa económica que se viene empleando no solamente en algunas áreas rurales principalmente, pero también lo operan, por ejemplo, algunas empresas como son mineras, que digamos tienen sus locaciones o sus ámbitos de ejecución en lugares muy alejados de la ciudad, en la que utilizan estas soluciones justamente para no tener que implementar un sistema de alcantarillado y actualmente el volumen de este tipo de servicios no es insignificante en comparación al volumen de agua que se recolecta por el alcantarillado. Claro, así, esa era a lo mejor el foco de la pregunta. Em, no, también, bueno, yo que escribí que por lo general en Argentina no está permitido, como para hacer esta comparativa, es una, reutilizar el lodo de las plantas y otra me llamó la atención la parte de riego, que puedan utilizar para riego. Sí lo puede hacer un privado, hacer riego, pero nunca vi, no sé si alguien vio y quiere escribir, nunca vi en plantas municipales que lo usen para riego de parquizado.
La verdad que me pareció algo muy interesante. Y acá tengo otra pregunta más. Entiendo que tienen el clima más árido y a lo mejor eso favorece las políticas de reuso. Ah, eso es lo que me dice Vero que Sí, podría ser. totalmente. Sí, Eh, correcto. Es verdad, nuestro país también caracteriza mucho por su clima cálido. Tenemos en la parte norte, en lo que es Piura, en mismo Lima también hay momentos en momentos del año en lo que tenemos temperaturas ambientales alrededor de los 28 grados, 25 grados, y lo que también favorece que se puedan brindar procesos biológicos que justamente las eficiencias de tratamiento son un poco más elevadas en climas más cálidos que en climas fríos, donde la actividad biológica se retarda. Por lo contrario, en climas cálidos la actividad biológica es mucho más productiva, mucho más eficiente, y eso también favorece en cierto modo a poder obtener aguas residuales tratadas que puedan ser vertidas como a riego de áreas verdes. Actualmente sí, justamente lo que mencionabas hace un momento, Lucía, algunas municipalidades, no todas, pero hay algunas municipalidades muy contadas que actualmente están reutilizando las aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes. Cumplen con la normativa principalmente de las directrices de la OMS, que establece la calidad mínima para el reuso en riego de las aguas residuales. Perfecto, bueno, muy interesante, la verdad que el contraste que se pudo hacer entre todos los países, creo que todos aprendimos un montón y que sobre todo, no por nada, pero Argentina y Perú tenemos muchísimo trabajo que hacer y bueno, España también. Vamos a aprovechar que se fue para darle. No, pero sí, comparado con Dinamarca, creo que estamos. Ana, prende el micrófono, te estoy viendo. Prendí la cámara nada más para que me veas reír, nada más. Y Bueno, como porque si tipo, no, no vamos a cortá quedar la nosotros grabación. mal nada más, ¿eh? No. Eh, bueno, sí creo que comparado con Dinamarca quedamos todos re chiquitos. Pero bueno, vamos Podés por ese decir camino. que Reino Unido también le falta, ¿eh? Reino Unido está años luz también, está muy lejos. Está con España para mí, Reino Unido. España y Portugal. Sí, sí, claro, están en un intermedio, eh, según los números que vi. Así que bueno, le quería agradecer a todos, bueno, a todos los que se quedaron hasta el final y bueno, y los que no también. Y bueno, a todos los chicos que estuvieron organizando, que la verdad que lleva mucho tiempo y al ser voluntario también, viste, por ahí cuesta coordinar y todo, y todos, obviamente, y los expositores, ustedes que la verdad que saben un montón y que está buenísimo conectarnos, que la virtualidad nos da la facilidad esta de poder conectarnos en diferentes lados y poder hacer este tipo de charlas. Así que bueno, les agradezco a todos y podemos dar por finalizado. Muchísimas Chao. gracias.